a los miembros de esta mesa, le pido al equipo que nos grabe para también saludar al corresponsal de guerra, el periodista Jaime Hernández. Querido Jaime, bienvenido también a esta mesa de análisis. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, querido Fis. Excelente, me encantó la entrevista con el presidente. En un ambiente bastante, diría, hubo muchísima complicidad, mucha intimidad en esa entrevista, me encantó. Yo creo que se notaba que el presidente estaba en la intimidad con todos ustedes y yo descubrí cosas que no sabía del presidente. Se me hizo muy interesante, así es que me encantó. Felicidades, querido Fis. Y Antonio, buenos días y también saludo al maestro Paco, que sé que anda por ahí. Sí, ahorita también vamos a ir con Paco, pero ¿quieres empezar dándonos tu idea sobre lo que acabamos de platicar, sobre estas declaraciones del comandante Borrell? Ayer las platicábamos ya con el queridísimo Paco Cruz, a quien vamos a dar la bienvenida en unos momentos más, pero Paco nos decía ayer que Calderón simple y sencillamente es un empleado de la ultraderecha y sí, que seguramente lo arrastraron ahí a que diera este tipo de declaraciones, que no es tanto el cinismo, sino que es un empleado de la ultraderecha, Jaime. No, mira, yo estoy convencido que Felipe Calderón desde hace tiempo, por eso se fue a España, él está empeñado en esta cruzada de la derecha conservadora por recuperar el terreno perdido en América Latina. Desde hace ya varios cónclaves, cuando comparece al lado de Mario Vargas Llosa o de José María Aznar, Felipe Calderón ha dicho que, y de esto te hablo de hace 2 o 3 años, él ha dicho que si la izquierda tiene realmente foros como el de Sao Paulo para reunirse, para maquinar el próximo asalto, dice, nosotros tenemos que tener también desde la derecha nuestras organizaciones para hacerle frente y reconquistar el terreno que ha recuperado la izquierda en América Latina. Ese es el objetivo, claro. Ahora, visto desde Europa y particularmente desde Madrid, esta tarea se antoja fácil, nada más hay que ver cómo ha avanzado la extrema derecha en toda Europa. Ahí está el caso de España, cómo ha avanzado Vox. Tenemos las recientes elecciones en Francia, que fue realmente un avance espectacular de la extrema derecha. Pero una cosa es el terreno en el que ha avanzado la extrema derecha en Europa, en Francia, por ejemplo, donde ha habido un proceso realmente de pauperización brutal de la clase trabajadora, sobre todo bajo Macron. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, se llama Los hijos después de ellos. Los hijos después de ellos, que es un estudio antropológico, está muy bien documentado sobre, y es fascinante porque ahí te plantea la paradoja, la gran paradoja que supone. Por ejemplo, hay algunas regiones donde siempre ha dominado la clase obrera en Francia, ¿no? Y ahora esta gente que antes votaba por el Partido Socialista o el Partido Comunista, ahora está votando por la extrema derecha. Y dices, pero ¿cómo es esto posible? Claro, por el abandono del gobierno de Macron, no han encontrado respuesta. La izquierda los ha abandonado porque la izquierda se ha difuminado, ha perdido fuelle la izquierda en Europa, particularmente en Francia, la derecha, y se han convertido, estas gentes a veces abrazan la causa de la extrema derecha porque realmente están desesperados. Hay esta sensación de abandono, ¿no? Nunca como antes en Europa se ha crecido el odio racial de forma tan exponencial, ¿no? Y claro, ese terreno es como la yesca, ¿no? Se incendia toda la pradera, ¿no? Con la extrema derecha, con las tesis que defiende la extrema derecha de soberanía frente a la Europa comunitaria, la invasión de los inmigrantes. Entonces ahí se entiende el avance de la extrema derecha, pero el avance de la extrema derecha en México es muy complicado. El terreno es mucho menos impracticable en México o por ejemplo, en Colombia, aunque siguen existiendo ciertos reductos muy fuertes de la derecha conservadora, pues el gobierno de Gustavo Petro ha ido ganando terreno. Y entonces
Y la clave de todo esto, y por eso México se ha convertido prácticamente en referente, ha sido el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que no ha basculado, no ha dudado, no ha zigzagueado, y porque él tiene claro que lo que se requiere es precisamente redimir a las clases más depauperadas, porque si no te las roba la extrema derecha, si no te las roba la iglesia. Entonces yo creo que en eso, así, en ese, la clave del éxito de la 4T ha sido la reconquista del poder adquisitivo de la clase menos favorecida. Así es que, aunque Felipe Calderón vaya a España con estos discursos de elecciones de Estado y que la República va a desaparecer, pues, sabes, se van a hacer brindis al sol prácticamente, porque México no es España, México no es Francia, México no es Alemania. Qué irónico, ¿no? Qué irónico esto, ¿no? Que un país subdesarrollado, entre comillas, como México, esté dando ejemplo de esta evolución positiva contra estas fuerzas que irónicamente han ido acorralando a fuerzas de centro, de izquierda en Europa para que la extrema derecha tenga un protagonismo sin precedentes. Así es que yo creo que, bueno, el discurso de Felipe Calderón podrá encontrar el aplauso de la extrema derecha en España, pero en México esa chispa no va a encender, porque en México ya lo vemos venir de 100 pueblos atrás a Felipe Calderón. Sabemos que es un borracho, sabemos que es un criminal de guerra, sabemos que es un ladrón, sabemos que es un tipo mediocre en términos intelectuales, y no creo que realmente, y yo creo que francamente, y esta es una opinión muy personal, el discurso de Felipe Calderón francamente es como la botana. Es como la botana, para mí es como la botana, que sé que no, su discurso no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque en México ya supimos dónde está el secreto, ya encontramos esa receta mágica para tener éxito en política, que es lucha contra la corrupción, honestidad. Y creo que por eso mismo está condenado al fracaso en México en particular. No sé en el resto de América Latina, eso dependerá de la capacidad, de la perspicacia de los gobernantes en América Latina, como la que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, porque todo mundo a estas alturas se sigue preguntando, me refiero sobre todo a la derecha. A mí me gustaría mucho escuchar a Felipe Calderón explicarle a la extrema derecha en España por qué ganó de forma tan arrolladora Claudia Sheinbaum. De verdad, me encantaría escucharlo. Y claro, él escudándose bajo este argumento de que fue una elección de Estado, pues que puede quedar bien, pero créeme que hay gente dentro de la derecha que no es tan ceporra, no es tan ignorante, y va a decir, solo fue eso, que por el que votó una inmensa mayoría en México. No, ahí hay algo más que no nos está contando Felipe Calderón. Así es que yo creo que, francamente, Felipe Calderón sí va a tener éxito en estos conversatorios organizados por el señor Salinas, y que además habría que mencionar, caso aparte, que el señor Ricardo Salinas, ustedes saben que estaba en la fase porque Ricardo Salinas tiene para eso un medio para defender sus intereses, pero ahora se ha dado cuenta, al igual que Claudia X González, que a veces no basta, no es suficiente con tener un medio de comunicación, a veces también es necesario contar con un partido político, ¿no? Y por eso estas movilizaciones, estas mesas redondas, para ir generando estos relatos de la derecha de que en México la izquierda es una dictadura, que quieren acabar con la república, cuando todos los mexicanos, la inmensa mayoría de mexicanos, por lo menos los que votaron a favor de Morena el pasado 2 de junio, tenemos bastante en claro qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la soberanía del país, lo que está en juego es la independencia auténtica del Poder Judicial, lo que está en juego es la igualdad de una sociedad que durante décadas solo benefició a un grupo, a ese grupo oligárquico. Y que de verdad no tiene cabida ni nicho en México.
Esa es la realidad. A pesar de los pesares, a pesar de que ejecutaron a líderes como Lucio Cabañas, como el maestro Lucio Cabañas, a pesar de que tuvimos circunstancias terribles como la matanza del 68, el halconazo, y de ahí una serie de asesinatos políticos, México siempre ha mantenido esa tradición de evitar que, pues, que llegue la ultraderecha